porque ha insultado a las víctimas, nos ha tomado por tontos, nos ha dicho que nos manipulan. A mí no me ha manipulado nadie nunca. Y desde luego no es mi representante. Y en nombre de ellos, como él no lo va a hacer nunca, yo como socialista, de verdad, pido perdón a los españoles y españolas, pero pido perdón especialmente a las víctimas. Gracias, presidenta. Señorías, hace apenas unos días escuchaba a unos padres cuya hija había sido salvajemente asesinada responder: venganza. Nosotros no queremos venganza. Eso no nos devolvería a nuestra hija. Solo queremos justicia, para que otras familias, otros padres, otras niñas no sufran lo que sufrió nuestra hija. Ni venganza ni rabia, solo justicia. Y eso es, señorías, lo que hoy venimos a defender. Hoy venimos a defender su causa, una causa justa, una causa que debería de ser la de todos, señorías. Hoy venimos a defender la protección de los más vulnerables frente a los crímenes más detestables y deleznables, alguno de los cuales ha vuelto a sacudir estos días nuestras conciencias. Hoy venimos a defender, a pedirles que no deroguen la prisión permanente revisable. Y en esta causa no estamos solos, porque esa posición sabemos que la comparte la inmensa mayoría de la sociedad española. Una pena excepcional para delitos de excepcional gravedad, para los delitos más atroces, aquellos que generan el mayor rechazo social y que merecen el mayor reproche penal. Una pena justa, proporcionada, constitucional, revisable a partir de 25 años de condena y, por tanto, compatible con la reinserción. Una pena avalada por el derecho comparado, por el Estatuto de la Corte Penal Internacional y por el propio Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Una pena similar a la que existe en la inmensa mayoría de los países europeos, también con gobiernos de izquierdas, que tienen periodos de revisión de ejecución de la condena que van desde los 15 años en Alemania, los 22 en Francia o los 26 en Italia. Una figura, un tipo penal, señorías, cuyo mantenimiento es un clamor social. Todos los indicadores publicados así lo reflejan, con un respaldo de al menos el 80% de los españoles. Ya sé que a ustedes no les gusta. Ya sé que a ustedes no les gusta, que la cuestionan en el fondo y en la forma, pero eso no significa que tengan razón. Cuestionan su denominación y nos dicen que lo que en realidad esconden es una cadena a perpetuidad. Por favor, señorías, no confundan. Ni la ley de cumplimiento íntegro de las penas, que avalamos con ustedes en el año 2003, ni la prisión permanente revisable lo es, porque es una pena que está sujeta a revisión en un plazo concreto y también es compatible con los beneficios penitenciarios establecidos en la ley. Cuestionan su constitucionalidad porque dicen que no está encaminada a la resocialización ni a la reinserción. ¿Dónde dice eso, señorías? La prisión permanente revisable no renuncia, porque no podría hacerlo, a la reinserción del penado, pero esa rehabilitación no se consigue de manera automática por el mero transcurso del tiempo. A veces esa reinserción se consigue, pero otras veces, lamentablemente, no. Y es a estos últimos casos y a los crímenes más graves a los que esta figura pretende dar respuesta. Y es que la reinserción es un derecho del reo,
pero es al reo a quien corresponde acreditar y demostrar ante un tribunal que es capaz de reintegrarse a la sociedad sin riesgos de volver a delinquir. Por eso el Tribunal Europeo de Derechos Humanos distingue entre prisión perpetua ineludible de aquella otra pena de prisión, como es el caso de la prisión permanente revisable, que permite bajo condiciones la excarcelación del condenado, siendo esta última conforme con los derechos consagrados en el Convenio Europeo de Derechos Humanos. ¿Cómo va a ser esta pena inhumana si viene avalada por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos? Por favor, señorías, un poco de mesura. Y no confundan tampoco la pena con el cumplimiento de la pena. No confundan la pena con el cumplimiento de la pena. Es el cumplimiento de la pena la que tiene por objetivo la rehabilitación del delincuente, pero la pena tiene otras finalidades. La pena es también la respuesta ante el delito, es el componente preventivo y el efecto disuasorio que produce. Significa ser justos con el daño causado a las víctimas y, por supuesto, es la garantía de protección y seguridad a toda nuestra sociedad. Por ello les pediría un poco de rigor y de prudencia antes de hablar de manera tan concluyente de tacha de inconstitucionalidad de esta pena, porque ha sido informada favorablemente por el Consejo de Estado, por el Consejo Fiscal y por el propio Consejo General del Poder Judicial. Ya sé que una parte de la doctrina jurídica no piensa lo mismo, que la cuestionan lo mismo que ustedes. Ustedes verán, busquen ustedes si quieren el aplauso de una parte de la doctrina. Nosotros seguiremos trabajando y legislando para ganar la confianza del conjunto de los españoles, como siempre lo hacemos. Lo digo porque si en este caso existe una presunción, es precisamente a favor de la constitucionalidad de esta pena. El propio Tribunal Constitucional ha tenido ocasión de pronunciarse obiter dicta sobre este tema y viene admitiendo peticiones de extradición de delincuentes extranjeros por parte de países que prevén penas similares a la prisión permanente revisable. Pero miren, si a pesar de ello les siguen asaltando las dudas, dejen que el Tribunal Constitucional las resuelva. Y dado que ustedes presentaron un recurso ante el Tribunal Constitucional, ¿no creen que lo más prudente y además lo más coherente sería no derogar esta pena hasta conocer el pronunciamiento del Alto Tribunal? Nosotros lo pensamos, se lo pedimos en nombre de la sociedad española, señorías. Se lo pedimos si no nos aceptan nuestra enmienda de totalidad, como han anunciado. Una enmienda, la nuestra, que persigue no solo mantener, sino fortalecer y extender esta figura penal, ampliando en 5 los supuestos de aplicación de la pena de prisión permanente revisable. A los asesinatos tras secuestro o con ocultamiento del cadáver que prolongan el dolor de las víctimas o sus familias. A los que provoquen varias muertes por estragos, incendios o fugas radiactivas intencionados, o a los violadores en serie o a los violadores de menores. Con ello pretendemos dar respuesta a nuevas situaciones e iniciativas sociales que se han venido produciendo hasta definir 13 supuestos de aplicación de esta pena, aún por debajo de la legislación comparada, pues, por ejemplo, en Alemania esta pena se aplica a 20 supuestos, en Italia a 19 o en Francia a 26. ¿Acaso los españoles no tenemos el derecho a estar protegidos igual que el resto de los europeos? Nosotros pensamos que sí. Y que con esta pena y que con estos nuevos supuestos vamos a defender mejor los derechos y libertades o la seguridad de toda la sociedad. Y, por cierto, no nos acusen de legislar en caliente. Es justo lo contrario. La prisión permanente revisable lleva vigente en España casi 3 años. Pueden discutir, si quieren, alguno de estos nuevos supuestos que les proponemos. Pero lo que hoy realmente nos jugamos, lo que hoy pretendemos evitar, es que ustedes la deroguen en caliente, señorías. Eso es lo que nosotros pretendemos evitar. Allá su responsabilidad. La misma responsabilidad que les reclamo a ustedes, señores de Ciudadanos. Hace 2 años firmaron en su pacto con el PSOE la derogación inmediata de la prisión permanente revisable. Hace apenas unos meses, en esta tribuna, calificaron esta pena de demagogia punitiva, cito literalmente, y en la votación se abstuvieron facilitando la tramitación
para su derogación. Y hace tan solo unas semanas su líder, en un diario nacional, afirmó que suscribiría de nuevo los 200 puntos del acuerdo con el PSOE sin excepción, ratificando de nuevo su posición en favor de la derogación de la prisión permanente revisable. Y hoy, con distinto portavoz, la defiende y nos alegramos por ello. Pero es que encima acusan al sistema de laxitud, por lo que proponen elevar los requisitos temporales para acceder a la revisión de la ejecución de la pena y a los beneficios penitenciarios en una suerte de subasta al alza de tiempos, de todos los tiempos, sin más justificación que esa supuesta laxitud y sin presentar ningún informe técnico ni propuesta de institución alguna que avale tales medidas ni ningún tipo de adecuación de la legislación penitenciaria. Desde luego no es la mejor forma de legislar, señor Girauta, pero en todo caso recordarle que todos esos mecanismos de resocialización de beneficios penitenciarios están en manos de los jueces de vigilancia penitenciaria y de los funcionarios de prisiones. Usted sabrá a quién quiere criticar. Pero lo importante no es eso. Lo importante no es ese debate, señor Girauta. Lo importante es saber cuál es su verdadera posición sobre la prisión permanente revisable. Lo digo porque han defendido en los últimos tiempos una cosa y su contraria. Hoy parece que están en contra de su derogación y por eso, a pesar de esas imprecisiones técnicas, vamos a apoyar, sin fisuras, su enmienda. Me alegro que hayan cambiado de criterio. Espero que en este tema sea la última vez que lo hagan, señorías. Señorías, existe el delito y la pena porque hay delincuentes, porque no hay ninguna ley que permita vacunarnos contra el lado negativo de la condición humana. Pero sí podemos protegernos mejor de los crímenes más graves y más atroces. Podemos protegernos mejor de aquellos terroristas que son capaces de atropellar discriminadamente, dejando a su paso un reguero de sangre, de terror y de víctimas inocentes. Podemos protegernos mejor de los genocidas, de los asesinos de menores, de los violadores en serie, de los delincuentes más peligrosos, para garantizar que nunca más puedan volver a causar ningún mal a nadie. Repito, para garantizar que nunca más puedan volver a causar ningún mal a nadie. Nosotros pensamos que la figura de la prisión permanente revisable es un buen mecanismo de prevención contra este tipo de delitos y su mantenimiento está sustentado en argumentos de peso más que suficientes. ¿Ustedes creen que los españoles quieren reducir el tiempo de condena o aplicar penas más leves a los delitos más graves? ¿Ustedes creen que el 80% de los españoles están equivocados? Alguna reflexión deberían hacer sobre ello antes de calificar esta pena de populismo punitivo. No miren al Partido Popular, miren a España, porque este es el Parlamento de España. Somos representantes del conjunto de la sociedad española y la sociedad española nos está reclamando una mayor protección frente a esos crímenes porque han podido comprobar el dolor, el daño y el sufrimiento, ahí sí a perpetuidad, que han causado en muchas familias españolas. Y termino. ¿Se imaginan alguno de ustedes que esa desgracia nos hubiera ocurrido a cualquiera de nosotros? ¿De verdad estarían pensando lo mismo? Es muy difícil ponerse en esa situación y es imposible imaginar hasta dónde alcanza ese sufrimiento sin consuelo, porque no nos ha ocurrido a ninguno de nosotros. Pero hoy aquí, en la tribuna de invitados, nos acompañan personas, familias que han vivido esas tragedias y durante todo este tiempo nos han dado a todos una lección y un ejemplo de fortaleza, de dignidad y de integridad. Por eso ahora, cuando suban a este estrado e intenten justificar su posición, no me contesten solo a mí, no respondan solo al Grupo Popular. Miren también arriba a la tribuna y convénzanles a ellos.